Esta entidad. Este avatar primordial. Ese declive cósmico que se autodenominaba como Tortur, era realmente algo más allá de cualquier casualidad o causalidad existencial. El sobrevivir de lleno a la lanza infinita no era simplemente sobrepasar la capacidad primordial del Super Saiyajin infinito, sino una demostración que nada de lo que un ser gestado por la existencia podía comprender. La lanza infinita era una técnica que jugaba con la ley de lo absoluto. Ningún ser por divino, primordial, omnipotente o infinito podía resistirse a la maldición de siempre dar en el blanco, puesto que todos de alguna u otra manera existen. El tener presencia, energía, materia, poder, conciencia, entendimiento y cualquier concepto cósmico básico, complejo o abstracto te hace un ser existente, por lo tanto alguien que debería ser destruido por el poder absoluto e inacabable del Super Saiyajin infinito y su ataque más poderoso. Pues bueno, este ser que no denotaba un poder cósmico tan indecible como el de estos, parecía no ser víctima de ello. Era aterrador pensar que un ser así estuviera posado frente a ellos, si es que de alguna u otra forma estaba allí. Tortur mencionaría que muy rápido se habían dado cuenta que esta batalla estaba perdida. Increíble, no era así. Los seres que le dieron vida a una existencia entera, con todas sus dimensiones e infinitos universos casi sin quererlo, cuyo poder era meritorio de que quien sea se arrodillara ante ellos eternamente, ya no eran los más poderosos. Ahora eran como un par de insignificantes alimañas encerradas en una jaula con su depredador natural. La inexistencia reclamaba ya su advenimiento como hacía eternidades y existencias enteras debía hacerlo. Esta vez, al igual que ellos, jugaría sucio utilizando un avatar mortal de potencial infinito, que catalizara su alcance de manera irreversible. Todo porque ellos habían renunciado a lo que los hacía invencibles, entre ellos en primer lugar. Damu diría que entonces él también podía percibir eso. Al fin y al cabo sí que era una entidad primordial después de todo. Durante eternidades enteras luchando contra su hermano en una pelea sanguinaria y aparentemente vacía y sin sentido, Damu sintió el peor de los tormentos jamás concebidos. Nadie y absolutamente nadie podía sentir un sufrimiento tan grande como el suyo, por lo que se la pasó desde el momento en el que consiguió su primordialidad deseando que llegara el día en donde la muerte decidiera llevarlo consigo. Lastimosamente, con su poder, este había superado el poder de la misma muerte y destrucción por muchísimo, condenándose a sí mismo a un abismo de dolor eterno. Ahora que veía a ese ser antagónico frente a él, representando un concepto de muerte mucho más poderoso que cualquiera, el terror que sentía hacía que aquel tormento tan grande que vivió por eternidades, se sintiera como un cosquilleo de un par de segundos. La inexistencia era brutalmente aterradora incluso para un ser así, y era porque representaba todo lo contrario a lo que ellos eran. Después de millones de eras, el miedo, sensación que ambos creían extintas dentro de su ya corrompida e infinita alma, renacería una vez más. Como unos seres que eran la representación de lo absoluto, haciendo posible todo lo que ellos quisieran, incluso extinguir a quien fuese, estaban en una posición donde prácticamente no podían hacer nada. Esto era prueba fiel de que la inexistencia no era algo tangible con lo que poder pelear como estos siempre hicieron. Era un concepto que trascendía todo lo posible e imposible al mismo tiempo. Paradojas que solo seres primordiales eran capaces de tan siquiera racionalizar. Tortur diría que realmente disfrutaba ver a los máximos representantes de la bella existencia marchitarse poco a poco. Él, como sus esperanzas de un génesis plagado de vida, se pudrían sin freno alguno. Era mucho más de lo que en principio podía haber esperado. Luego de este preámbulo, el Saiyajin de la inexistencia comentaría que aunque realmente no eran una amenaza para él, debía extinguirlos dado que eran la bandera de la existencia. Reduciendo su existencia a nada, el génesis que tanto deseaban perdería por completo la esperanza de recrearse. Ya ambos le habían enseñado sus máximos poderes y técnicas, por lo que como agradecimiento les enseñaría un poco de lo que podía hacer. Este levantaría su brazo, invocando un extraño tipo de energía oscura aún más densa que la inexistencia que habían visto antes. Damu y Yamoshi se darían cuenta de lo que pasaba, y es que este estaba creando una versión propia de la lanza infinita. Tortur diría que así era, pero esta, además de tener las mismas características que la suya, poseía algo un poco más interesante. Es aquí donde todo comenzaría a conectarse cronológicamente con los hechos que los nuevos omnipotentes habían pasado. Aquellos donde estos lucharían con la inexistencia individualmente en sus propias realidades. Nos daríamos cuenta de que cuando la inexistencia comenzó a avanzar era por este ataque de Tortur, quien se alimentaba de la existencia misma para crearlo, reduciendo la segunda y primera existencia a una milésima de lo que alguna vez fue.
Damu y Yamoshi verían en esto un colapso total, dado que eso significaba que todo lo que les encomendaron a Goku, Vegeta y los demás había fracasado. Estos habían sido consumidos irreversiblemente por la inexistencia. Tortur nombraría a su técnica mortal como Lanza del Fin, nombre que representaba el final de todo lo existente con la extinción de ellos dos. Este sí que era igual al de Yamoshi, sumado a que además de ir inequívocamente al blanco, también atraería al blanco a ella. Damu vería como su hermano sería destruido sin oposición alguna, interponiéndose frente a este para finalmente ser atravesados los dos. Yamoshi preguntaría qué diablos hacía, a lo que Damu diría que ellos iniciaron esta travesía macabra juntos, y juntos terminarían siendo reducidos a nada. Luego de una gran explosión de infinito poder, todo finalmente quedaría totalmente oscuro, cerrando con una macabra sonrisa del avatar de la inexistencia. Simultáneamente al Damu y Yamoshi recibir ese ataque, aquella presencia absoluta en el paraíso comenzaría a cambiar de manera drástica, pues absolutamente todos sentirían eso. Algo no estaba bien. De hecho, era como perder toda esperanza por pequeña que fuese de un momento a otro. No podía ser. A todos se les pasaría esa idea por la cabeza, pero era imposible. Hablaban del concepto más puro de lo absoluto. Aquellos que pueden hacer todo posible. No podían haber desaparecido por completo. El paraíso comenzaría a tornarse de colores extraños, liberando energías de todo tipo por doquier. El último avatar que tenían enfrente como guardián del paraíso comenzaba a moverse y a corromperse de manera horrenda y visceral. Zaiko diría que esto no era nada bueno, debían prepararse pues ahora que poseía el alma y conocimiento del Super Saiyajin Dios entendía más o menos lo que era y lo que venía. Y lo que venía era sin dudas el enfrentamiento más demencialmente difícil que alguna vez hubieran experimentado. Ni siquiera Thanatos y el Super Saiyajin Dios peleando juntos podrían hacerle un rasguño a esa amalgama de poder. Jamás bajaran la guardia y que si era la última vez que se verían, que recordaran llevar esto hasta el final sin importar absolutamente nada. De la nada todo se calmaría, pero sería la calma más tensa y aterradora que podrían imaginar jamás. Incluso para seres omnipotentes como ellos. Todos estarían quietos, sin mover ni siquiera un pensamiento para poder percibir algo. Detrás de ellos, como no podía ser de otra manera, se encontraría un ser enorme, totalmente aterrador y con la presencia más impura, corrupta y obscena que ojos mortales podían ver. Era aquello que Goku había visto en su travesía por la inexistencia. El ente más brutalmente oscuro que existe. Con un solo movimiento este mandaría a todos a volar eternidades enteras de distancia sin poder detenerse aunque lo intentaran. Vegeta preguntaría qué demonios era eso, y cómo diablos podía arrebatarlos de semejante manera con un solo movimiento. La sola presencia de ese ser hacía que sus oídos retumbaran de manera insoportable haciéndolos quedar totalmente inmóviles. De hecho, la vibración que provocaba hacía que los huesos y músculos de estos se rompieran constantemente haciendo que estos tuvieran que regenerarse todo el tiempo. Esto no tenía el más mínimo sentido. El poder de este nuevo ser era realmente colosal, al punto de abrumar increíblemente a los Saiyajins omnipotentes. El 20 Supremo se preguntaría de dónde había salido ese ser. Las demás entidades a las que habían enfrentado antes como el dueño de la muerte destinada y el dueño del destino tenían cierto sentido o razón de ser. Eran básicamente particiones de los poderes primordiales de Damu y Yamoshi. Pero este monstruo era distinto pues no podía percibir en él absolutamente nada. Conciencia, razonamiento, intenciones. Nada de eso se reflejaba en aquellos vacíos y aterradores ojos de color blanco. La presencia de este demonio seguiría causando estragos en estos, llevando al límite los sentidos de cada omnipotente. Sus ojos y oídos comenzarían a sangrar descontroladamente, como si su presencia fuese un veneno mortal que no podían detener. En este caso, solo Zaiko podría sobrellevar esto, debido a que se había convertido en un ser primordial tal cual lo era el Super Saiyajin Dios. Este entendería que sus iguales no podían con una batalla, haciendo que su destino cambiara al de alguien cuya presencia fuese inmune a los efectos de semejante demonio. El demonio notaría esto, fijando su atención en Zaiko y apareciendo ante este con un fuerte puñetazo. No obstante, Zaiko podría verlo venir y reaccionar, alegando que no se confundiera, pues en su caso no sería tan fácil abrumarlo.
Al ver de lo que era capaz, este monstruo lanzaría otro golpe que esta vez sí que impactaría de lleno en Zaiko. Antes de que éste pudiera reaccionar, notaría que estaba nuevamente en exactamente la misma posición que antes, a punto de recibir exactamente el mismo golpe. Al hacerlo, momentos después volvería a pasar lo mismo, y luego de nuevo y así aparentemente de manera perpetua. Goku preguntaría qué demonios pasaba. ¿Por qué alguien como Zaiko con semejante control divino y poder no podía hacer nada? Era incomprensible. Zaiko diría que no era cierto. Ese ente había transfigurado su habilidad de modificar el destino en un bucle eterno contra él mismo. Supo en qué momento usaría su habilidad para contrarrestar la casualidad y causalidad de la infinita cadena de hechos que provocaría un solo movimiento. Lo peor de todo, es que eso no era algo que un mortal pudiera racionalizar, por lo tanto no podía comprenderlo, así como tampoco seguramente el Super Saiyajin Dios. Quizá por ello se mantenían tan alejado de este demonio tan poderoso. Goku, Vegeta y el 20 Supremo irían con todo contra el demonio, no logrando ni moverlo de su sitio con sus máximos poderes. Estábamos hablando de tres seres omnipotentes que no podían ni hacer retroceder a un ente individual. Tan alejada estaba la primordialidad de ese monstruo. A todas estas, lo que sí cambiaba en el bucle eterno donde estaba Zaiko era el daño que éste recibía. El demonio al que se enfrentaban no era para nada alguien iluso, pues entendía que el único elemento capaz de complicar levemente un enfrentamiento era ese sujeto que poseía el poder del Super Saiyajin Dios. Con solo soltar un ataque en barrido este mandaría a los demás a volar nuevamente, eligiendo esta vez en específico al 20 Supremo, logrando en un instante destruir su cuerpo con solo un ataque de energía. Esa bestia los iría reventando uno por uno si es que así se lo proponía, teniendo claro que jamás podrían hacerla entrar en razón. Al conocer los Mystic 5, Goku le había reconocido a Takama el que en su primera batalla este se había contenido, pues no le había costado demasiado superar sus poderes con el potencial creciente del núcleo celeste. Para Goku, tanto poder le aterraba un poco, pues era demasiado incluso para alguien tan entusiasta como él. Es increíble ahora ver que esa transformación que tanto le aterraba por su poder, ahora no podía hacer nada contra un demonio como el que tenía enfrente, y que terminaría destruyéndolo sin dificultad. Los seres primordiales eran otra cosa que cuestionaría si deberían existir o no. Goku aún así lo intentaría, yendo con su técnica más poderosa contra este ser, siendo el puño místico del dragón. Zaiko diría que eso era una mala idea, a lo que Vegeta inmediatamente después aparecería enfrente diciendo que no fuese estúpido, pues eso era un suicidio absoluto. Antes de seguir, Goku le advertiría de algo, siendo que el demonio estaba tras de sí dándole un golpe tal, que terminaría desmembrando su cuerpo en muchos pedazos. Goku quedaría sin palabras, viendo cómo la presencia de Vegeta había sido reventada de solo un golpe. Vegeta había sido destruido sin objeción alguna. Goku, como hacía mucho, entraría en una cólera desesperada yendo contra este ser de lleno. Diría que no le importaba quién fuese, pues jamás se compararía a los primordiales. Por lo que daría el todo por el todo para derrotarlo. En un lugar realmente oscuro, sin existencia aparentemente, se comenzarían a escuchar leves susurros y a verse un pequeño destello en la lejanía. Estos susurros comenzarían a escucharse cada vez más claro, diciendo que debía despertar. De un momento a otro, ese pequeño destello de luz se acercaría a toda velocidad, transformándose en una travesía cósmica en donde se verían diversos seres primordiales que no podían describirse. Eran masas de poder absoluto que vivían en una especie de armonía. Se vería como éstas pasaban de ello a querer destruirse, y como de ellas solo quedarían dos luego de asimilar a todas las demás. Como dos seres asimilarían a estas luego, y toda la historia que ya conocíamos. En este viaje astral, habían conceptos más allá de la mente mortal. Habían respuestas para preguntas que ni siquiera se habían planteado jamás. Era la verdad absoluta. Goku iría a un intercambio de golpes que muy seguramente lo terminaría destruyendo igualmente, a lo que justo antes de ello este desaparecería y aparecería nuevamente al lado de Vegeta y el 20 Supremo. Ninguno entendería lo que pasaba, pues se supone que los tres deberían haberse reducido a nada. Sin embargo, era en este caso Vegeta quien tendría algo que decir. Entre todos, la omnipotencia más difusa era la suya. Este podía hacerlo todo técnicamente, pero su mente mortal debía entender el todo para poder hacerlo. Esto era imposible si es que no se volvía un primordial totalmente, pero esto le arrebataría su conciencia.
Sin embargo, ahora entendía que el arma que habían venido a buscar no era tangible, sino algo que ya habían visto. Algo a lo que ya se habían enfrentado y que debía volver. Esa era la pieza que faltaba. No obstante, seguramente la descifrarían yendo al final de todo. Ese ser que estaba allí, era totalmente invencible. No había manera lógica de derrotarlo en su estado actual, pero estaba seguro que Damu y Yamoshi habían planeado algo así para estos momentos, dado que el intentar explicarlo explícitamente haría que su conciencia omnipotente reventara por la verdad absoluta. Ahora, debían voltear las tornas, pues aunque no lo creyeran, sí que tenía una debilidad. El demonio que tenían enfrente era nada menos que el primer demonio que había existido. La primera representación física del poder oscuro de los primordiales originales. Este era uno de esos seres que fueron destruidos en aquel arrebato de poder, poseyendo, claro, la primera conciencia existente. Con sus poderes, Vegeta lograría sacar ya a un muy mal herido Zaiko de ese bucle de causalidad, a lo que este preguntaría entonces si lo había visto ser destruido, ¿por qué diablos ese demonio estaba ahí con ellos? Esa era una de las piezas faltantes en todo esto. Entonces, ¿qué debían hacer? Vegeta diría que ahora podía pensar en algo más claramente. Pero lo que sí era claro, es que ahora sí que sabía cómo pelear contra él. Era un demonio, y los demonios son seres oscuros. Bestias que viven ocultas y alimentándose de la sombra eterna de su tipo de energía. Es por ello que no había nada más nocivo para ellos, que sacarlos de las sombras a la luz. Parte esencial de esto era primeramente saber a quién se enfrentaban. Demiurgo. Al escuchar su nombre, este ser cambiaría su semblante por completo, como si el escuchar su propio nombre le afectara de alguna u otra manera. Por primera vez, este soltaría palabras, preguntando cómo es que conocía su nombre. Vegeta diría que no solo eso, sino que también conocía su historia. Era el demonio primordial. Lo que para ellos eran Damu y Yamoshi, para los demonios era Demiurgo. El demonio creador de lo material, aquel que le dio un ecosistema cósmico tangible a sus allegados y contrarios. Los conceptos de dimensiones, multiversos, universos, galaxias, sistemas o planetas fue gestado por él. Y era ahora quien le daba forma a los paraísos. Eso haría que Demiurgo fuese aún más afectado que al escuchar su nombre, enfureciéndose de manera desproporcionada. Zaiko preguntaría si ya estaba contento, pues había hecho enfurecer a esa cosa más que antes. Este diría que era el camino correcto, y le diría a Kakaroto que se preparara, pues había llegado la apertura que buscaban. El Super Saiyajin Mystic 5. Una terminología realmente simple creada solo para nombrar de alguna manera el avasallador poder absoluto obtenible por un Saiyajin de la segunda existencia. En teoría, estos siguen siendo una mortalidad infinita cuando hablamos de potencial, pero diluida al no estar dentro de su cosmología original. El infierno número 1 o la primera existencia. Todos los Saiyajin que representaban a los heraldos de los primordiales poseían cada uno esta caracterización concreta. Un ser con un poder físico inalcanzable, así como la capacidad de dominar la realidad entera en la segunda existencia. El nombre daba igual, pues lo que importaba era poseer dichas características y todos los que estaban en el paraíso la tenían. Esto era importante comprenderlo, y era que luego del Mystic 5 ya no existía nada más. No había un escaño por encima, dado que dichas formas le daban a sus poseedores todo el poder y capacidad que necesitaran segundo a segundo. De ser así, entonces ¿por qué a estos les costaba tanto enfrentarse a otros enemigos teóricamente tan omnipotentes como ellos? La respuesta debería ser indescifrable e imposible de resolver, pues hacerlo conllevaría conocer la verdad absoluta, y eso haría que cada mortal o dios que la tuviera trascendiera a la nada misma, volviéndose parte de su propio ecosistema cósmico. Sin embargo, algo sin precedentes sucedería, y es que alguien sí que había comprendido esto por primera vez. Alguien sabía la verdad real de por qué un concepto tan complejo y sólido como el de omnipotencia era tan frágil ahora. Esto, pues dependía mucho de la cosmología donde estos se encontraran. Esto se reflejaría por primera vez en el Infierno 1, donde no importa cuántas veces creciera el poder del Mystic 5 por segundo, o cuántas veces se fusionaran bajo cualquier método. Jamás lograrían alcanzar y muchísimo menos superar a los dueños de dicha cosmología. Al salir de esta, Damu y Yamoshi no sufrieron de esto, pues tanto la suya como la de ellos se habían vuelto uno, dejándolos a ellos como los seres más poderosos por naturaleza. La cosa cambiaría con la llegada de Tortur, pues la inexistencia por sí misma era otro tipo de cosmología. Es decir, otro tipo de existencia donde su avatar era el ser más poderoso.
Al encerrarse con ellos, es normal que no pudieran reaccionar de manera correcta de dicha cosmología. Ahora, aquí hay un matiz importante, y es que todos tenían un común denominador. Todos los más poderosos tendían a ser Saiyajins. En principio, esto parecería simple. El sacar a un ente omnipotente de su existencia o cosmología lo hace vulnerable ante los omnipotentes de otras cosmologías. Pues en este caso no era así. Los mortales Saiyajin puros, tendían siempre a acoplarse a cualquier tipo de realidad alterna o distinta a la suya. Esto va desde lo relativamente pequeño que era adaptarse a otras dimensiones en cuestión de tiempo domando transformaciones cada vez más raras, hasta lo más inentendible como lo era el obtener una transformación que no pertenecía a su existencia como lo había hecho Zaiko. Los demás omnipotentes quedarían confundidos a excepción de Zaiko. Este diría que no importaba en qué cosmología entraran, siendo Saiyajin siempre terminarían por dominarla de alguna u otra manera. Las transformaciones eran la llave para adaptarse a cualquier tipo de existencia por grande y compleja que fuera, y por lo que había entendido ya había pasado aquí, pues los paraísos sí que eran otra existencia. Por ello es que esta no había sido alcanzada por la inexistencia de momento. Eso quería decir solo una cosa. Goku diría que el Mystic 5 era en su cosmología la transformación máxima. Es decir, una transformación que les permitía ser dueños de cada concepto por abstracto que fuese. Aunque su multiverso dimensional es infinito en el sentido más puro de la palabra, esa infinidad pasa a no existir de manera tangible, sino a ser un motor de poder. Aquí en los paraísos el Mystic 5 era una transformación única, pero quedaba solo como algo externo o extranjero. Podía ser más poderoso que todos, pero no se regía por las leyes de su existencia. Por lo tanto, el Super Saiyajin Mystic 5 podía ser superado por loco que sonara. Demiurgo diría que tenían esa misma esencia. Esa horrenda y asquerosa curiosidad y ansias de conocimientos de aquellos desgraciados mortales que llevaron todo al fin más cruel que podía concebirse. No permitiría que la voluntad divina de los primordiales originales cayera de nuevo en manos mortales, por lo que morirían esta vez de manera definitiva. Usaría todo el alcance de la muerte destinada para sellar todo lo que alguna vez fueron y serán para la eternidad entera. Zaiko diría que ahora se le veía un poco más abrumado. Un alma insensata sí que era algo digno con lo cual luchar. El poder del Super Saiyajin Dios era tan magnífico como lo era en el cuerpo del Super Saiyajin Dios original. Era majestuosa la capacidad de cambiar la existencia a tu antojo. Sin embargo, ahora mismo eso parecía no tan impresionante, delante de un monstruo como Demiurgo. Este diría que aún estaban en su paraíso, y que jamás les permitiría malditos mortales, el mancharlo con sus poderes impuros. Zaiko y el 20 Supremo intentarían por todos los medios pelear contra este, pero cada golpe de Demiurgo tenía el poder suficiente para reventar y volver a crear la segunda existencia millones de veces en un instante. Era algo que no tenía ni la más mínima razón de ser. Ante esto, Vegeta y Goku tendrían un leve momento de calma, donde Vegeta le diría que jamás sería lo mismo a partir de ahora. No sabía cómo terminaría todo esto. Pero luego de saber y conocer todo lo que conocían hasta ahora, su alma jamás viviría en paz. ¿Qué esperaban? Que todo terminara y que de alguna manera fantástica volvieran a la Tierra o al paraíso donde estaban en su mundo con sus familias y demás. Eso jamás sucedería. El problema de obtener tantísimo poder y conocimiento, era el tormento absoluto. De hecho, no le sorprendería que fuese de los más grandes tormentos de Damu. Ser constantemente abrumado por la idea de que siempre habría un pedazo de oscuridad preparado para destruir todo lo que alguna vez quisieron. Era realmente desolador. Goku solo exhalaría de resignación revelando su único pensamiento. Este no había entendido absolutamente una palabra de todo lo que había dicho. Él solo se sentía emocionado por conocer si realmente había algo más allá del Mystic 5. Vegeta quedaría totalmente confundido, pues Kakaroto, aunque era un dios omnipotente, seguía siendo el mismo imbécil de siempre. Eso sí, solo existía una manera de superarlo, y era que él funcionara de motor para ello, por lo tanto que hiciera lo posible para mantenerlos a todos con vida. Este asentiría, mientras que Demiurgo seguiría demostrando por qué era el demonio primordial. Incluso con la habilidad de controlar el destino de quien y de lo que sea, Zaiko y el 20 Supremo sería totalmente superados por este. Lo peor de todo, es que el mismo Demiurgo entendía que aún podía ser más sanguinario, pero seguía teniendo esa extraña sensación dentro de él. Lo que decía Vegeta era verdad. Un demonio es un ser de oscuridad que se ocultaba en las sombras. Sin embargo, todo ser divino o mortal, por impuro o maligno que fuese, poseía su propio nombre.
La marca que hacía que cada alma fuese lo que era. Es por ello que la peor debilidad de un ser oculto era ser revelado. El decir su nombre, de alguna u otra forma les daba poder sobre él. Aún así, esto solo les permitiría pelear contra Demiurgo. Aún les faltaba el cómo derrotar a un ser que en cada yema de sus dedos poseía el poder para crear existencias enteras. De nueva cuenta, el paraíso completo comenzaría a cambiar drásticamente, apareciendo un sol incandescente y de colosal presencia incluso para los nuevos omnipotentes. De este aparecería un ser conocido pero con una nueva apariencia. Del poder, es mejor que ni se hable de ello pues ya aquí nada era comprensible. Ni siquiera para mentes absolutas. Como si de burlarse del destino, existencia o inexistencia misma se tratase, el Mystic 5 había sido superado, y el Mystic 6 vería la luz de los paraísos sagrados con nueva esperanza reflejada en sus ojos. El Super Saiyajin Mystic 6 provocaría una intensa tormenta de energía que haría que una existencia diferente como lo eran los paraísos comenzara a colapsar. Era demasiado incluso para la imaginación de un omnipotente en toda regla a estas alturas, haciendo gala de capacidades existenciales que serían equiparables a las de un primordial real. Zaiko aún así vería esto con un semblante serio al igual que los demás, preguntándose si eso era lo que realmente buscaban para solucionar esto. Más poder. Como podían recordar, los dos seres más poderosos existentes podrían estar muertos ahora mismo, por lo que el poder era algo irrelevante a estas alturas, por más obsceno e inimaginable que fuese. Vegeta por su parte seguiría confiando en el proceso pese a que Goku de un momento a otro calmaría la expulsión infinita de poder que estaba expulsando. Poco a poco se apreciaría a sí mismo y sí, se veía diferente. Notaba como su apariencia había cambiado como tantas veces lo había hecho en el pasado transformación tras transformación. Sin embargo, había algo interesante que realmente no debería ser totalmente bueno. Este no se sentía para nada diferente pese a ser un dios que trascendió a la primordialidad. Era como ser más poderoso sí, pero ya el Mystic 5 le ofrecía esto de igual manera sintiendo como que el Mystic 6 solo era eso, un cambio de apariencia sin más. Como si de disfrazar a Mystic 5 se tratara. Demiurgo aparecería delante suya, alegando que su mente como mortal estaba manchada. No era un ser que se pareciera del todo a aquellos dos que trascendieron la infinidad. A este punto, ni las transformaciones ni las fusiones se sentían como algo diferente. Era como si de alguna forma se hubiese tocado un techo que no podía superarse, pero como si dicho techo fuese transparente y se pudiera a través de ello. Al fin y al cabo, habían dos seres que habían logrado ir más allá de la infinidad y primordialidad. ¿Qué les faltaba a ellos? Vegeta le diría que no dudara, pues era el momento de confiar más que nunca. Nadie más que ellos tenían la posibilidad de llegar al fin de todo esto, y ahora estaban un paso más cerca. Probablemente era difuso, parecía no tener sentido pero algo le decía que lo que estaban haciendo era lo correcto. Demiurgo diría que la inexistencia tenía que volver a ser una fuerza inerte, buscando destruir a Goku de un solo golpe supercargado. Este lograría su cometido, pues el poder de Demiurgo era más que suficiente para doblegar a quien sea o a lo que sea. No obstante, rápidamente Goku reestructuraría su existencia, volviendo al combate. Zaiko maldeciría la situación yendo en ayuda de Goku mas sin embargo, Vegeta le diría tajantemente que se detuviera. Ya él había tenido su turno y que ahora esta ya no era su batalla. Goku sería terriblemente apaleado por Demiurgo a través de lo largo y ancho de los tres paraísos, sintiendo como si los mismos fuesen a colapsar por cada uno de sus golpes. Goku diría que era increíble. El patrón de ataques de ese demonio era tan brutal y perfecto al mismo tiempo que no imaginaba a nadie haciéndole frente. De hecho, ni siquiera los primordiales. Los demás le preguntarían a Vegeta qué demonios pasaba, y cómo se supone que funcionaba el Mystic 6. Era exactamente lo mismo que el Mystic 5 pero con otra apariencia. Vegeta diría que era complicado de explicar realmente, pero Kakaroto sí estaba en otro nivel. Su existencia se había amoldado a otra cosmología, solo que este aún no entendía el peso de semejante proeza. Sin embargo, era algo que debía entender él mismo pues no era algo explicable. Si él mismo había encontrado la forma de ver la verdad absoluta, Kakaroto también debería poder hacerlo. Goku era un ser invencible prácticamente en cualquier cosmología. Si bien es cierto que este podía ser vulnerable a otras entidades omnipotentes de otras realidades, estas debían ser primero más poderosas que el propio Mystic 5 y eso era ya prácticamente imposible.
Goku es de los seres cósmicos más poderosos jamás concebidos y casi nadie, por más si fuese un omnipotente de otra cosmología, poseía el poder y menos las habilidades del mismo. No obstante, siempre existe un 1%. Un ápice que representa la excepción a la regla, por lo que podía existir un ser omnipotente que este mismo no pudiera vencer como en este caso. Ahora, como Saiyajin este tenía la habilidad innata de siempre lograr dominar cualquier cosmología al adaptar sus transformaciones Saiyajin a esas realidades. Es por ello que aunque sonara simple, predecible o hasta sin sentido, la única razón de superar y dominar dicha cosmología era derrotar al ser más poderoso de la misma. En este caso, a Demiurgo. El demonio primordial era claramente más poderoso que Goku, pues este arrasaba con el Mystic 6 o supuesto Mystic 6 como si fuese un muñeco de trapo. Sus ataques de energía eran como universos completos de poder, y tan caóticos como para llevar al declive a cualquier dios sin rechistar. Goku no entendería nada, y de hecho sentiría que sus compañeros los estaban dejando a merced de semejante monstruo, pues la diferencia de poderes era como aquella en donde se enfrentó a Damu por primera vez. Es más, la situación era demasiado parecida por no decir idéntica. Demiurgo entendería que la no erradicación de Goku, pese a que lo había matado ya muchas veces con sus ataques, se debía a sus compañeros quienes modificaban el destino una y otra vez. En ese caso, les haría a todos sufrir la peor desaparición de todas. Usaría de nueva cuenta la muerte destinada, que como podían recordar era irreversible tal cual lo fue en Takama. Otro ser absoluto. Goku vería en Demiurgo demasiadas similitudes en Damu. Tantas que eran alarmantes ya. De un momento a otro a este se le ocurriría algo realmente loco, siendo que hicieran todo lo posible por borrar el nombre de Demiurgo de su mente. Goku veía muchas similitudes en esta realidad con respecto a aquella vez en la que visitó por primera vez el Infierno 1. Si el Mystic 6 no funcionaba, no era por poder, sino por comprensión. Debían hacerlo rápido, pues era lo último antes de que Demiurgo sumiera sobre ellos la muerte destinada. Vegeta no estaría del todo seguro, pero viendo la situación y que todo en este punto era extremadamente difuso, lo haría con sus poderes. Goku, tal cual lo había pedido, olvidaría por completo el nombre a ese ser, pasando algo realmente interesante. Los paraísos tal cual los conocía ahora habían cambiado. Estos estaban como paralizados en el tiempo, viendo así una vez más aquel ser corrupto y perverso que vio cuando dejó consumirse por la inexistencia. Contrario a aquella primera vez, esta vez comprendería un poco más lo que era, acercándose lentamente con el Mystic 6 como arma principal. Goku diría que esto ya había pasado, en el Infierno 1 nada era totalmente visible sino hasta que recuperó todo su potencial como Mystic 5, y conoció la historia de Damu y Yamoshi. En los ojos de ese ser vería la mirada de aquel demonio cuyo nombre no podía recordar. Este volvería a ser trasladado a un mundo astral diferente, en donde a partir de ese momento conocería la historia del primer demonio creado por los primordiales. Demiurgo fue el primer ser de oscuridad creado. Una deidad con poderes y habilidades divinas sin comparación, pero sin la capacidad de evolución infinita de sus creadores. Esto lo posicionaba como una creación imperfecta. Demiurgo era realmente maligno, pero esto no lo hacía nocivo ni malévolo. Era simplemente a naturaleza de sus poderes. Era un demonio poderosísimo, eso sí, que escapaba de toda lógica inmortal. A este se le bendeciría con el don de la creación. Demiurgo era un ser extremadamente inteligente que en cuestión de poco tiempo podría idealizar las bases de un ecosistema cósmico muy sustentable. Este haría realidades, dimensiones, universos y galaxias, las cuales poseerían dentro de ellas diferentes formas de creación a sus ojos verdaderamente valiosas. Para Demiurgo, ese trabajo era muy importante, pues se sentía como un ser valioso para sus creadores. Por ello trataba de crear la existencia más hermosa para estos. Todo hasta que se crearon los mortales. Demiurgo en principio no estaba para nada en contra de estos, pues tal cual sus iguales celestes los tomaba como iguales de diferentes naturalezas. No obstante, este notaría cómo los mortales comenzarían a tornarse violentos y erráticos. En especial, los dos primeros. Damu y Yamoshi no eran rebeldes, sino que les encantaba explorar sus limitantes. Eran seres curiosos que siempre buscaban un porqué de las cosas. ¿De dónde provenían, cómo nacían los poderes de sus iguales y por qué habían sido creados?
Esto iba totalmente en contra de los pensamientos de alguien como Demiurgo, quien aceptaba sus dones como un regalo, sin cuestionar si eran buenos o malos. Yamosi y Damu eran fuertes y lo demostraban constantemente, sus batallas en ocasiones atentaban contra el ecosistema cósmico de Demiurgo, cosa que a este no le agradaba demasiado. Por ello, después de un tiempo de meditación, crearía dos conceptos abstractos que haría que cada mortal tuviese consecuencias en sus actos. Casualidad y causalidad. La casualidad les daba el libre albedrío de aparentemente tomar cada decisión que quisieran, mientras que la causalidad creaba una cadena infinita de realidades alternas a esas decisiones. De allí nacerían las realidades alternas en donde éste buscaría que sus creadores vieran lo peligrosos que eran los mortales y como en cada realidad todo terminaba en caos. Los primordiales harían caso omiso de esto, pues estos sabían en todo momento lo que pasaría sin importar nada, pero aceptaban el destino del Génesis como lo que era. Un regalo. El declive existencial ocurriría, donde muchos demonios y celestes serían reducidos a nada por la muerte destinada. Entre ellos el mismo Demiurgo ante la vista de sus hermanos mortales. Demiurgo desaparecería, viendo en los ojos de estos el futuro tan horrible que les esperaba en pro de proteger la existencia misma y todas sus cosmologías, sintiendo la peor de las culpas, pues todo era por la casualidad y causalidad en donde había encerrado a estos. Al desaparecer Demiurgo, también lo haría el viaje de Goku volviendo en sí. Este diría el nombre de Demiurgo, seguido de una calumnia. Todo esto era culpa tuya. La determinación en los ojos de Goku había cambiado drásticamente. No solo eso, sino además el Mystic 6 que poseía ya era un tanto más parecido al Super Saiyajin 6 que conocían originalmente. Todos se darían cuenta de que algo había cambiado, pues en efecto no parecía la misma transformación de antes, no solo en apariencia sino en presencia. Demiurgo aún así no detendría su intento de ataque, invocando la muerte destinada para acabar con todos ellos. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos Goku aparecería enfrente suyo, propinándole un inmenso golpe directamente al rostro, haciendo ver que ahora sí, el Mystic 6 era todo un hecho. Esta sí era la transformación que esperaban. Goku les diría a estos que se mantuvieran a la distancia, pues en el punto en el que estaba no tenía ni la más mínima idea de cuál era el alcance de su fuerza. Solo entendía algo, y era que lo podía hacer todo. No podía tan siquiera imaginar un contexto donde él mismo no fuese el más fuerte, pudiéndole hacer frente incluso a los primordiales si así lo quisiera. No obstante, sabía que su transformación dependía de la comprensión absoluta de Vegeta, por lo que en ese caso no se arriesgaran en lo más mínimo. Él se encargaría de esto en su totalidad. Demiurgo se levantaría, diciendo que ahora sentía algo diferente provenir de él. Realmente había superado las expectativas de la primordialidad. Eso estaba por averiguarlo. La batalla sería espectacular en todo sentido, siendo la tercera batalla en la historia de la existencia en enfrentar a dos seres completamente primordiales. Demiurgo notaría inmediatamente que Goku escapaba de las leyes de la casualidad y causalidad, pues sus ataques eran regidos por su propia existencia. Eso quiere decir, que si este así lo quería, todos podían ser ataques certeros. El problema era que Demiurgo también poseía esta capacidad, por lo cual ambos estarían recibiendo un daño masivo constante. El Mystic 6 ya era una entidad no escrita. Es decir, que no podía ser manipulada por nada que no fuese ella misma. El ser alguien primordial es comprender también la existencia, al punto de poder crear sus propios conceptos abstractos. Es por ello que su batalla, al igual que la de Damu y Yamosi, en ocasiones no podría ser vista o entendida por nadie más que ellos. No obstante, en medio de esta Goku pararía, pues entendía que habían cosas que estaban ocultas en la existencia de Demiurgo. Para comenzar, la más importante de estas. ¿Cómo diablos es que este seguía existiendo luego de ser víctima de la muerte destinada? Un tipo de muerte o destrucción de la cual era genuinamente imposible volver. Por ello era la muerte de los primordiales inicialmente. Demiurgo diría que era algo que su mente aún no estaba preparada para comprender, por lo que no perdiera su tiempo en preguntarlo. Goku y Demiurgo estaban en un punto donde ambos eran totalmente igualitarios, como se supone que debían ser dos primordiales. Seres tan infinitamente poderosos que no pudieran sacarse ventaja el uno al otro. Sin embargo, Goku estaba seguro que había algo en Demiurgo que no le cuadraba. Era como ver a alguien vacío y sin alma. Solo era voluntad de pelea. Al conocer su nombre, Demiurgo estaba a merced de Goku para revelar sus verdades, pues un demonio posee dicha debilidad de su misma creación.
Sin embargo, la forma de cómo estos revelan sus nombres e intenciones era en su gran mayoría, formas bastante obtusas y difusas. Todo era misterioso al más puro estilo de un acertijo, por lo que había que prestar mucha atención a los detalles. Estos harían un intercambio de fuerza absoluta, en donde Goku le ordenaría revelar lo que escondía. Esto a Demiurgo lo haría caer cada vez más en un frenesí sin retorno, enloqueciendo por completo. El demonio primordial comprendería algo, y es que dentro de todo la primordialidad de Goku no era natural. Quizá este poco a poco se acercaba a la verdad absoluta, pero no la poseía del todo. Es así como recordaría a los demás guerreros que estaban presentes, atribuyendo su nuevo poder a estos. Razón no le faltaba, yendo a toda velocidad contra estos ante la impotencia de Goku. Con un solo ataque este reventaría a todos, siendo reconstruidos inmediatamente por Vegeta. Al punto en el que estaba, ni siquiera un Mystic 5 era capaz de aguantarle un solo golpe al demonio primordial. Al Vegeta centrarse en ayudar a los demás, descuidaría la integridad de la nueva forma de Kakaroto, así Goku perdiendo poco a poco el Mystic 6 y volviendo al Mystic 5. Demiurgo vería eso, yendo de regreso a destruir a Goku no sin antes ser encerrado en una existencia de bolsillo por Vegeta. La verdad absoluta le daba a este la capacidad de hacer lo que sea, pues las esferas infernales del dragón no tenían límite en su poder. Por ello, al conocer realidades que ningún mortal conocía, le daba la potestad de hacer cosas que nadie más podría imaginar. Por ello le había dado a Goku una nueva capacidad para transformarse. Demiurgo aún así saldría fácilmente de dicha dimensión diciendo que no fuese insolente, pues jamás lo podría encarcelar en un concepto creado por él mismo. No obstante, ya Goku en este punto había vuelto al Mystic 6 teniendo ahora más alerta en Vegeta y en los demás. Goku poco a poco iría comprendiendo mejor sus poderes, cambiando de perspectiva constantemente. Todo era extraño, pues de momentos era como dejar de ser él. Cuando este comparó la situación contra Demiurgo como la que había tenido con Danu, este pensaba inicialmente que su mente lo estaba trasladando a esos momentos. En realidad, esto era aún más asombroso que esto. Goku entendería poco a poco la verdad de Demiurgo prestando atención a los detalles que este había visto antes. Este veía de Damu frente a él, pero no era un recuerdo sino que estaba viviendo una realidad pasada. Una realidad en la que este sería Yamoshi, y Demiurgo sería Damu. Pero, ¿por qué demonios pasaba eso? Vegeta poco a poco vería cómo Kakaroto se volvía uno con la verdad absoluta, tal cual lo había visto él. Aquel ser que este había visto. Esta entidad sumamente corrupta no era un ser físico, sino la representación viva de la voluntad absoluta. Esta tomaría forma en Demiurgo, pues es el último ser vivo que vieron Damu y Yamoshi antes de quedarse solos. Tal cual como Demiurgo vería su destino, ellos verían el del demonio. Es así que cuando este terminaría muerto, al volver no era un Demiurgo real sino una representación cercana a la imaginación de los primordiales. Alguien con una capacidad suficiente para contener su voluntad absoluta. Otro concepto abstracto que tendría su explicación más temprano que tarde. Demiurgo vería en los ojos del Mystic 6 que ya sabía la verdad. Él no era el verdadero demonio primordial, sino un vestigio creado por sus hermanos mortales de lo que alguna vez fue. Ambos detendrían su batalla, alegando que ya no veían un sentido en esta. Demiurgo, o lo que fuera que sea eso que hablaba, diría que algo de él sí quedaba. Lo que Damu y Yamoshi vieron en sus ojos antes de que desapareciera. Por un leve momento, este pudo ver todo en lo que se convertirían, sintiendo la peor de las culpas al condenar a seres ajenos a la creación de todo a llevar una eternidad tan miserable. Más aún, sabiendo que su dolor al desaparecer solo fue un instante y ya. Ellos habían tenido que cargar con el peso de todas las existencias futuras sobre sus hombros, y sufrir además el peor destino posible contra la inexistencia. Al conocer la verdad absoluta, seguramente estos habían trascendido por mucho sus poderes, haciendo que la casualidad y causalidad solo fuesen un juego para ambos al poder controlar todas sus existencias en simultáneo. Pese a eso, nunca entendió el por qué habían elegido su existencia para guardar su voluntad. Es aquí, donde Goku comenzaría a entenderlo todo realmente. Entonces los paraísos habían sido creados no por Demiurgo, sino por una versión de esta creada en base a los recuerdos de los primordiales. Eso explicaba muchas cosas, pero nada de lo esencial. ¿Por qué demonios estaban en los paraísos y qué es lo que se supone que debían encontrar, ya que ni la verdad absoluta parecía revelarlo? Demiurgo diría que habían conceptos que aún debían comprender con el tiempo, y quizá el más complejo de todos era el de la voluntad absoluta y el Génesis mismo.
Ahora que no veía sentido en pelear, les comentaría que era el guardián de ello, pues había sido creado para resguardar la voluntad absoluta, la cual era un poder que seguramente ya habían enfrentado antes pero no podían discernir lo que era todavía. Cuando Demiurgo se dispondría a revelar que era realmente lo que resguardaba junto con el pensamiento de lo que pensaba que significaba, un gran latido se escucharía dentro de sí mismo. Diría que no podía ser. Se supone que esto no debería estar pasando y que había construido un mundo perfecto donde esa existencia no llegaría jamás. Goku, Vegeta y los demás preguntarían si estaba bien, a lo que Demiurgo solo diría que lo lamentaba. Pensó que sus poderes podrían sobrepasar incluso esos conceptos. La voluntad absoluta era él mismo, por lo que ya sabían lo que debían hacer. La piel del demonio se comenzaría a oscurecer y a despedazarse poco a poco, significando solamente una cosa. La inexistencia ya lo había alcanzado. En este caso sería un tanto diferente, pues este avatar parecía tener su propia conciencia. Reiría macabramente, alegando que sí que habían ido lejos con tal de tener un rayo de esperanza. Sin embargo, lamentaba decírselos, pero aquellos en quienes podían descansar ya no estaban. Damu y Yamoshi estaban muertos y siendo consumidos por completo por la inexistencia. Esta vez se había acabado, y lo único que faltaba era eliminar a 4 molestas alimañas escondidas que ya había encontrado. Vegeta le diría de Goku que esto no estaba bien. Demiurgo ahora no era susceptible a ellos bajo su nombre de demonio. Ahora estaba como si no lo supieran, siendo completamente invencible. Zaiko diría que era aterrador. De verdad no tenía sentido, dado que por más que lo intentara no veía un destino en ese ser. Era como si fuese invisible ante la existencia. Solo veía oscuridad y silencio en esos infinitos ojos de color negro. Vegeta diría que era hora de usar nuevamente el Mystic 6, a lo que Goku diría que no era necesario. Usándolo ya había comprendido por completo una nueva forma de infinidad y primordialidad. Tenía razón, pues el Mystic 6 no era una evolución física sino de mentalidad. Una mentalidad que ahora había perfeccionado en su misma transformación máxima, que no necesitaba de alguien más para mantenerla. El Mystic 5 en Goku volvería a cambiar, siendo similar, pero esta vez su color de cabello pasaría a ligeramente azulado, representando la paz y calma de los paraísos. Diría finalmente que había entendido la manera de evolucionar sus capacidades, alcanzando el Super Saiyajin Mystic 5 completo. El 20 Supremo diría un poco abrumado si entonces lo que habían visto hasta ahora era solo la versión incompleta, a lo que Goku diría que lo acababa de comprender. Los Mystic usualmente siempre se estabilizan con una energía externa a la suya, y esta era en este caso la de los paraísos. Su poder era prácticamente equiparable a lo que habían visto del Mystic 6, pero sin que ésta dependiera de Vegeta. Por ello, ahora sería permanente. Cada movimiento de Goku haría que el paraíso soltara ráfagas de infinito poder, diciendo que no importaba, que era el momento de llegar al fin de todo. Le diría a lo que quedaba de Demiurgo que lastimosamente solo era un cascarón vacío que lo lamentaba, pero esta sería una batalla que no podía perder. Ambos chocarían sus puños, desapareciendo inmediatamente de los paraísos. Todo quedaría en silencio, pensando los demás en qué había pasado y a dónde habían ido. Goku y Demiurgo aparecerían en un lugar idéntico a los paraísos, pero infinitamente oscuro. Como si estos fuesen una versión corrupta contaminada por la inexistencia. El avatar de Demiurgo diría que lo felicitaba, estaba realmente cerca de ser otro primordial absoluto, escalando muy rápidamente hacia el eslabón existencial final de la existencia mortal. Con el poder que tenía ahora, muy probablemente ya podría hacerles frente a los otros dos, pero lastimosamente para él terminaría de la misma manera. Goku solo preguntaría qué demonios había pasado con Damu y Yamoshi y dónde los había dejado. Esta versión de Demiurgo le diría que ya no existían. Se había encargado personalmente de ello hacía relativamente poco. Goku acusaría a esta entidad de mentirosa, pues no lo creía capaz. Para comenzar, la única forma de destruir a un ser primordial, no importaba cómo, era la muerte destinada. Sin ella, probablemente sus cuerpos serían vulnerables, pero sus almas inmortales jamás podrían ser tocadas. Además, por más superior que se sintiera, tanto Damu como Yamoshi también eran absolutos. Eso quiere decir que seguramente no encontró la manera de cómo destruirlos, y por ello había buscado desesperadamente un avatar que pudiera dominar el concepto de la muerte destinada. Eso nos traía a este momento. No era así. Demiurgo aplaudiría, alabando el control tan sofisticado de la verdad absoluta.
No habían palabras que lo pudieran engañar ahora por lo que veía. Goku lo maldeciría, diciendo que quizá para él era el plan final, pero ahora no dejaría que se escapara por nada. La batalla se reanudaría, donde realmente el Mystic 5 completo demostraría lo mismo que el Mystic 6. La capacidad de hacerlo absolutamente todo. A diferencia de Torture, Demiurgo con su inexistencia no poseía la capacidad de ser la nada misma. Esto hacía que la batalla fuese tal cual como una batalla, y no como lo había sido con Dan Yamoshi. Goku pelearía con una capacidad de coordinación única, lo cual le daría cierta ventaja ante el demonio inexistente. Aún así, la inexistencia no era algo que se pudiera detener físicamente y Goku lo sabía. Demiurgo le haría saber que retiraba lo dicho. No podía felicitar a un dios inmortal cuando éste se guiaba de un concepto tan banal como las peleas. En este punto, ninguno de los dos sería capaz de eliminar al otro, pues era la maldición de las peleas entre primordiales. Sin embargo, él ya sabía que estaba condenado, pues la inexistencia poco a poco se había adentrado en ellos. Más temprano que tarde todos tendrían el mismo destino que Demiurgo al ser parte de sus dominios. Entonces, ¿qué tanto más quería alargar esta absurda pelea? Goku le diría que a decir verdad no lo sabía. Y si le era completamente sincero, jamás en su vida se había sentido tan abrumadoramente aterrado. Que mirara a su alrededor. Estaban en un sitio del cual seguramente no volvería a salir. Sin embargo, pelear para él era lo único a lo que se aferraba. Quizá no era la persona más lista. Aún así, el pelear hacía que su mente siempre se esclareciera, mostrándole cosas que jamás percibiría por sí mismo. Por ello jamás dejaría de pelear, y si tenía que desaparecer haciéndolo, que no dudara por un momento que así sería. Por su parte, Vegeta diría que no podía ser. Realmente no sabía dónde se encontraba Kakaroto, pues su poder no era percibible por más si fuese infinito. El 20 Supremo diría que era inútil imaginar qué hacer. Esos dos estaban a cosmologías enteras de distancia seguramente, las cuales solo ellos comprenderían. Goku ya había trascendido la casualidad y causalidad completas. Por ello ya no era un ser normal, sino alguien que podría escribir la historia a su antojo. Vegeta diría que ya lo tenía. Entendía la manera de poder ayudar a Kakaroto, aunque no sabía si realmente funcionaría, pues era tan loco que podía no llegar a tener sentido. No obstante, era lo único que tenía, pero necesitaba sí o sí de la ayuda de alguien como Zaiko y sus poderes. El Mystic 5 completo era una entidad tan poderosa, que sobrepasaba cualquier tipo de ley escrita. Era literalmente lo más parecido a Dios existente fuera de los primordiales. Aún así, este ya no se enfrentaba a un ser poderoso como tal, sino a un concepto cosmológico completo. De hecho, ni siquiera se estaba midiendo contra el avatar real de la inexistencia, sino con un vestigio o fracción de la misma. Como Dios primordial, Goku había desbloqueado la capacidad completa de la muerte destinada. Esta misma, es un tipo de muerte absoluta que existe desde la misma creación, como la única llave irreversible para la muerte de un ser primordial. Al ser seres que trascienden la existencia y los conceptos absolutos, la muerte para ellos era más bien una ventaja. Morir es el fin y el inicio de algo nuevo en todo aspecto, por lo que para un dios inmortal esta muerte es algo más beneficioso que otra cosa, ya que les permite trascender. La muerte destinada por su parte es totalmente diferente e irreversible. Es la manera en la que se pulveriza el alma inmortal de un dios primordial, convirtiéndola en una cosmología completa. Tal cual pasó con la primera camada de seres supremos de la primera existencia. Goku ya dominaba este concepto, pero dudaría el usarla dado que no sabía qué repercusiones tendría. Muy posiblemente este destruiría el cuerpo de Demiurgo, pero no la inexistencia de su interior. Si eso pasaba, esta ya poseería por completo el concepto de la muerte destinada, y ahí sí terminaría todo de manera definitiva. Demiurgo preguntaría con algo de malicia qué pasaba. Se supone que ahora era un dios primordial real que podía hacerlo absolutamente todo, y no sentía la determinación de un dios en su mirada. La inexistencia es abrumadora, ¿no es así? Se abre paso dentro de tu alma como un veneno sin detenerse. Resistirse era inútil, ya su alma estaba manchada de eso, y lo mejor es que no existía manera de frenarlo. Solo era cuestión de tiempo para que fuese otro avatar de inexistencia y otorgara el don de la muerte destinada. Al parecer, el cuerpo de este demonio ya no tenía dicha potestad. Goku diría que entonces era todo o nada, preparándose para la pelea final contra este demonio inexistente. Lo que decía Demiurgo era cierto. La inexistencia consumía lentamente el alma de Goku, haciéndolo cada vez menos funcional.
El Mystic 5 iría perdiéndose lentamente debido a la poca alma que le quedaba a este, por lo que el demonio diría que ya era suficiente. Habían intervenido demasiado en el curso natural de las cosas. La existencia había tenido eternidades enteras para proliferarse, mientras que la inexistencia constantemente fue relegada por esos dos seres repugnantes llamados Dambu y Yamoshi. Goku diría que era imposible, no podía mantenerse de pie un segundo más. Nuevamente su presencia iría tornándose de color negro como en aquellas ocasiones, dejándose desvanecer en la nada misma. Dentro de ese trance destructivo, este comenzaría a escuchar voces susurrando una y otra vez, las cuales se esclarecerían lentamente. En un momento concreto estas dirían que aún no era momento para rendirse y que debía seguir peleando. Tal cual le había pasado a Zaiko, un pensamiento vívido de los primordiales se haría presente ante él, dándoles un empujón que limpiaría y reestructuraría su alma, regresando así al Mystic 5 completo. Este incluso con la verdad absoluta intentaría buscar a Dambu y a Yamoshi, pero no los encontraría lógicamente. En su lugar, vería una enorme puerta existencial en donde estaría Zaiko, y lo último que se vería del Super Saiyajin 20 Supremo. Con esto Goku lo entendería, pero sorpresivamente tenía ya a Demiurgo en sus espaldas buscando aniquilarlo. Antes que nada, el demonio se llevaría un latigazo infernal que no se esperaría, estando detrás de él un Vegeta con una transformación extraña que no parecía su Mystic 5. Pero, ¿qué diablos había pasado? Vegeta le diría a Zaiko que si Kakaroto había conseguido algo más allá incluso que el Mystic 5, es porque él también podía. Según entendía, aunque Kakaroto seguía con vida en otra cosmología, ya este técnicamente no existía. Por ello le diría a Zaiko que tenía que usar sus poderes de Super Saiyajin Dios para cambiar el destino. Todo lo que era o fue Kakaroto debía serlo él también para poder escapar de la casualidad y causalidad. Zaiko iría comprendiendo mejor la situación, alegando que entonces lo que necesitaba eran los mismos procedimientos de su padre para poder trascender. Zaiko concentraría todo su poder, haciendo una realidad o ecosistema cósmico perfecto, donde Vegeta lograra todas las hazañas de Goku como si este no existiera. Zaiko, al ser el dueño del destino, haría esto con extrema facilidad, poniéndose él mismo como un factor clave constante para suplir la ausencia de decisiones importantes de Goku. Todo estaría encaminado, donde Vegeta lentamente comenzaría a cambiar. Este llegaría a un punto tan monstruoso, donde se le confiaría nada menos que ambos tipos de masas de poder absoluto. Tanto las esferas infernales junto a los infiernos completos absorbidos le darían a Vegeta luego de su travesía por los paraísos su propio Mystic 5 completo. Un poder primordial que ahora le serviría para enfrentarse a la inexistencia. Al obtener su poder, Vegeta comentaría que ellos ya lo sabían. Los primordiales habían visto todo esto hasta este punto. Habían planificado todo al pie de la letra mientras nadie sabía nada. Este vería al 20 Supremo, quien asentiría con la cabeza sonriendo diciendo que nada era casualidad. El único punto ciego de este plan era esta batalla en una inexistencia igual a la que ellos habían experimentado. Su único error fue pensar en que podían derrotar a la inexistencia de manera convencional. Estos necesitaban esta travesía no solo por la búsqueda de poder, sino de una verdad absoluta que los hiciera entenderlo todo. Tenían solo una oportunidad, por lo que en serio no la arruinaran. Zaiko vería con desdén a este, diciendo que entonces no era un guerrero individual tal cual. Ya le parecía extraño que de todos, fuese el único que en teoría seguía siendo su padre. Dos Goku era una coincidencia bastante extraña. El 20 Supremo diría que esto ya había pasado antes. Él no era una creación de Dambu y Yamoshi, sino del mismo Mystic 5. La transformación no era solo incrementar poder, sino trascender el todo. Y solo hablaba de la fase incompleta. Por ello seguramente esta ya se había anticipado a todo, creando nuevamente a un ser que resguardara su alma como había sucedido en el Infierno 1. Por lo tanto, era momento de proceder. Entonces, debían encontrarlos primeramente. Vegeta tocaría a Zaiko en la espalda, mostrándole una muestra del poder de Kakaroto. Este prácticamente al instante abriría una puerta existencial enorme, donde finalmente los encontrarían entrando Vegeta inmediatamente, mientras que el 20 Supremo desaparecería restaurando justo a tiempo el alma de Goku nuevamente.
Ambos Mystic 5 estaban juntos ahora, en pro de derrotar a ese avatar de la inexistencia, devolviéndole a la memoria de Demiurgo un poco de su dignidad primordial. Goku diría que se había tardado, pero ahora lo entendía todo. Vegeta diría que lo único que no estaba en este plan era la próxima batalla, así que ahora mismo estaban solos. No habían más planes abstractos, más transformaciones más allá de estas, así como tampoco fusiones al tener existencias tan distintas. Aunque a decir verdad dudaban el necesitarlas, pues como ya había quedado claro, esto ahora podrían hacerlo absolutamente todo. No obstante, estos se enfrentaban a la inexistencia misma, por lo que si esta por lo que sea volvía a intoxicar su alma, lo cual era extremadamente posible, nadie los salvaría. Era todo o nada en esta ocasión. Parece ser que de nuevo estaban en la tesitura de pelear juntos para saber quién era el más fuerte de ambos. Vegeta respondería a esto con una leve sonrisa, diciendo que no importa que tanto incrementara su poder, no había manera en que no consiguiera igualarlo o superarlo. Se lo dijo en la primera, en la segunda y hasta ahora en esta extraña y oscura existencia. De hecho, les venía hasta bien pelear acá contra ese ser, pues solo con su presencia podrían reducir a nada cualquier existencia ahora mismo. Demiurgo los vería diciendo que realmente eran impresionantes. Ahora mismo podrían ser incluso capaces de medirse mano a mano con los Damu y Yamoshi que su amo había derrotado. No obstante, dichos seres ya eran insignificantes ante la inexistencia, por lo que lo suyo era un simple logro vacío. Que lo disfrutaran mientras pudieran. Vegeta diría que como cualquier demonio seguramente acostumbraba a mentir mucho, no era así. Si realmente Damu y Yamoshi fuesen tan insignificantes como quería hacerse creer, ¿por qué entonces el afán de encontrar la muerte destinada? ¿Por qué ahora mismo querer poseer a alguien como Demiurgo y no a ellos, quienes representaban ahora la primordialidad? Algo buscaba en ese demonio, o más bien, había algo que no quería dejar ver. Por ello es que ahora se presentaba ante ellos en vez de dejar que la inexistencia sola hiciera el trabajo de desaparecerlos. Demiurgo cambiaría su semblante, alegando que realmente eran unos seres necios y arrogantes. La inexistencia era irrefrenable ya, pues había avanzado lo suficiente como para que nadie pudiera detenerla. Goku diría que esa era la mayor prueba de que estaban haciendo bien su trabajo. Había una cosa que se había pasado por alto, así que sería mejor que Torture viniera a resolverla, ¿no era así? El Saiyajin de la inexistencia los estaría viendo a través de Demiurgo, teniendo aprisionados los cuerpos sin vida de Damu y Yamoshi. Incluso para este, había un elemento externo que no entendía, y era por qué estos no desaparecían. Evidentemente era por la muerte destinada, pero había algo más. Algo que este quería evitar a toda costa para no tener más complicaciones. Demiurgo diría que tarde se había percatado de a dónde demonios habían sido expulsados por los dos imbéciles que había matado ya. De saber que tanto podían complicar las cosas, no los habría tomado tan a la ligera. Se veían tan insignificantes que jamás los tomaría como una amenaza seria. Goku haría una locura, y sería retar al mismo Torture a hacer acto de presencia. Él mismo lo había dicho, para la inexistencia ellos eran insignificantes y evidentemente tenía las habilidades para destruirlos a ambos. Que viniera, los destruyera e hiciera suya de una vez a la muerte destinada. Esto a menos que un par de almas sin cuerpo les diera un poco de inseguridad. Este por primera vez se mostraría frustrado, maldiciendo a estos, mandando a Demiurgo a eliminarlos costara lo que costara. Al ver esto, ambos saldrían disparados, así Vegeta diciéndole a Goku que no le estorbara, pues sería él quien eliminara a ese demonio siendo el señor de los infiernos. La batalla sería espectacular en todo sentido, pues además era la primera batalla con la cual estos no se preocuparían en lo más mínimo por la destrucción de nada. Sus ataques eran suficientemente grandes como multiversos completos y lo indescriptiblemente poderosos como para crear y destruir todo millones de veces por segundos. Sin embargo, en la inexistencia esto no importaba. Podían ser lo brutales que fuesen sin intención de limitarse. Estos usarían todo su vasto arsenal de técnicas ahora escaladas a niveles primordiales, desde Kamehamehas, Genkidamas, Final Flash, y un sinfín de combinaciones, teniendo la mejor batalla de toda su existencia. Esta misma llegaría a durar ya en un tiempo inexistente la cantidad de días enteros en donde su energía no cambiaría en lo más mínimo. Eran simplemente Saiyajins disfrutando de la mejor batalla jamás experimentada. Torture vería esto con repulsión absoluta, pues era lo mismo que querían hacer esos dos omnipotentes cuando los encerró con ellos. No obstante, estos eran tan diferentes. Damu y Yamoshi parecían seres más poderosos que estos, pero con un pesimismo absoluto.
Era como si estos arrastraran su alma a algo que ya no les era tan natural como a estos dos. Goku y Vegeta desprendían emoción, optimismo y esperanza. Conceptos que estaban totalmente enfrentados a la inexistencia. Luego de una increíblemente extensa batalla, ambos comenzarían a notar dudas en el avatar de Demiurgo. La verdad absoluta los había guiado hasta aquí, pues sabían que la debilidad ahora no era física ni mental, pues eran totalmente inmortales. Esto tenía que ver más con la resistencia espiritual y del alma de quienes pelearan. No sabían cuál era el núcleo de la inexistencia, pero debía tener alguno. Pues bueno, dicho núcleo ahora se estaba tambaleando realmente, por lo que era momento de dar la estocada final. Tortur diría que era suficiente queriendo oír a dónde estaban estos apersonándose al sitio instantáneamente. La figura de este ser sería brutalmente densa y aterradora como en aquel primer encuentro, siendo capaz incluso de llenar de dudas las intenciones de los protagonistas. Vegeta rápidamente diría que no le prestaran atención y que era el momento. Goku comenzaría a cargar el más poderoso Kamehameha que su primordialidad le permitiera, siendo tomado por Vegeta y arrojado a una velocidad infinita totalmente. Goku iría sin dudas ante Demiurgo antes de que Tortur pudiera absorber su existencia. No solo eso, sino que al no estar junto a Damu y Yamoshi estos podría lentamente recobrar su forma física aunque extremadamente debilitada. Goku finalmente lanzaría su ataque, con el cual envolvería su cuerpo atravesando por completo al demonio primordial, el cual ahora sí sería totalmente erradicado liberando la última pieza de la verdad absoluta. Goku tendría una especie de despertar extraño, en donde este no entendería mucho de lo que pasaba. A su alrededor habría un lugar extrañamente familiar en el cual este ya había estado antes. Segundos le tomarían para darse cuenta de que era el infierno 1, pero con aquella sensación en la que entró la primera vez. Un sitio aterrador con una presión increíble. Presión que ahora no le afectaba. Detrás suyo, como no podía ser de otra manera, estarían los dos únicos seres capaces de vivir allí eternamente, siendo a quienes conocía como Damu y Yamoshi. Goku se alegraría de verlos, diciendo que entonces estaban bien. No obstante, estos no dirían palabra alguna. Sí, eran los cuerpos y los rostros de los primordiales, pero no percibía la energía ni la presencia de los mismos. Era como ver solo dos seres de infinito poder. Estos señalarían detrás de Goku, haciendo ver otra cosa realmente familiar que ya había visto antes, aunque no le parecería nada lógico. Al fijarse bien vería a nada menos que el Super Saiyajin 10, en una batalla contra Cellbuzzer, donde al final este terminaría desapareciendo luego del minuto de existencia. Goku entendería casi de inmediato que entonces ese era su destino inicial. Su yo original debía desaparecer para siempre luego de autoinducirse la muerte destinada, pero no lo había hecho. Contrario a lo que pensaba, esto no era por los celestes como se le había dicho, sino una concatenación de hechos que se desencadenaron al desbloquear dicha transformación. Este recordaría aquellas palabras de los primordiales en su primer acercamiento, diciendo que hubieron dos hechos que los hicieron despertar de su frenesí de combate, alterando todo el equilibrio de la existencia. Aquellos ojos dentro del alma de Damu, y el poder del núcleo celeste percibido por Yamoshi al tengo abrir el infierno 1. Todo esto estaba planificado y nada era al azar. La existencia misma se había expresado a través de ellos tal cual la inexistencia lo había hecho en Tortur. Todo estaba claro ahora. Ya entendía la manera de derrotar a la inexistencia, pero sería aún más peligroso y desgarrador de lo que hubiera esperado. Goku comprendería todo. Cuando regresaría de su epifanía existencial estaría un poco confundido y sin prácticamente comprender lo que había pasado. Esto que había vivido no era una visión del pasado, sino una realidad creada por su mente por completo. Es decir, una existencia completa. Aunque Goku había derrotado a Demiurgo, el hacerlo le otorgó la verdad sobre la voluntad absoluta, y lo increíble que era. Al ver a su alrededor vería de Vegeta, quien estaría mirándolo con una mueca de horror e inseguridad, preguntándole a Goku si se encontraba bien. Goku intentaría decir palabra, pero estas no podrían salir de su boca. Era como si estuviera encerrado en el más profundo de los silencios. Vegeta tomaría una distancia prudente, pues ahora Kakaroto no parecía el mismo. Goku comenzaría a autoanalizarse, comprendiendo que este había cambiado de apariencia. La misma era enorme, y con características que, aunque abominables, aparentemente ya conocía. Mantenía ciertas cosas del Mystic 5 como el pelaje de su cuerpo, pero de este ahora aparecerían cuernos que no seguían un sentido común.
Su cabello pasaría de blanco a una especie de combinación entre lo que era el Super Saiyajin infinito y 20.000, acompañados de la mirada más perversa y corrompida que alguna vez se hubiera creado. Goku vería esto aterrado, intentando deshacerse de forma pues era la de aquel ser horrendo que había visto cuando se había entregado a la inexistencia. Entonces todo este tiempo había sido él mismo. No obstante, fuera de ser algo bueno, Goku recordaría el pandemonio que había visto en sus ojos antes, diciendo que no podía ser. Debía haber otra manera. No podía convertirse en semejante fuerza demoníaca, ya que al final terminaría siendo incluso peor que la inexistencia misma. Aunque Goku creía que algo en este inmenso plan de los primordiales había fallado, la realidad era que era así. La voluntad absoluta era esto y nadie más que él podía poseerla. La voluntad absoluta no era más que un concepto absoluto primigenio que hacía que un ser inmortal fuese eso, inmortal. Al ser masas de poder absolutas que con solo imaginar podían crear existencias y cosmologías súper complejas involuntariamente, estos seres absolutos no podían ser conscientes sino más bien, actuar como fuerzas irracionales cuyo caos constante y omnipotente mantenían la vida eterna de la existencia. Al recibir la primordialidad absoluta, tanto Gamu como Yamoshi adquirieron esta voluntad entrando en un frenesí eterno de combate que los hacía poco más que bestias que no pensaban de manera racional. Esto se vería interrumpido por el mismo Goku al autoinducirse la muerte destinada con el poder prohibido del Super Saiyajin 10, reflejándose en el alma de Gamu. Con esto, la voluntad absoluta en este comenzaría a diluirse, pues encontrar otra presencia mortal le otorgaría una leve consciencia que lo haría despertar de la misma. En el caso de Yamoshi, a este le pasaría lo mismo cuando Tengu abriría el infierno 1 conectando con aquella pequeña fracción de su poder conocida como núcleo celeste. Cuando esto pasó, estos saldrían de esa voluntad absoluta de combate recobrando la conciencia y peleando nuevamente no por un concepto de caos absoluto, sino por sus diferencias entre ideologías y pasado. Estas dudas harían que su combate no tuviera un sentido real, y es desde este punto en donde todo comenzaría a salirse de control, pues ahora eran Danmu y Yamoshi, mas no los primordiales que debían ser. Al racionalizar su eterna pelea, todas las existencias comenzarían a debilitarse y es desde este momento donde la inexistencia comenzaría a tomar fuerza, filtrándose por todos lados. Ambos Saiyajins primigenios notarían esto y era gracias a ello que idealizarían el torneo de mundos en búsqueda del guerrero que había heredado la capacidad de poseer la voluntad absoluta. Pese a que sabían que Goku y su Mystic 5 era quien había llegado al infierno 1, la posibilidad de que este no hubiera sido por ínfima que fuese aún estaba. Goku tenía muchísimas versiones de sí mismo por el omniverso que se había creado entre la primera y segunda existencia, por lo que entendían que aún era regido por la casualidad y causalidad. La misma que podría hacer que la voluntad absoluta en todo el tiempo que estos vivieron en el omniverso conjunto podría haber cambiado de usuario. Es por ello que en el torneo se mantuvieron al margen de controlar el destino o leerlo para no forzar la conjunción de las cosas. Aún así, estos conservaron el comodín de Goku y era por eso mismo que este tenía tantísimas versiones de sí mismo. Finalmente, el torneo daría las respuestas quedando así los seres más poderosos del omniverso, junto a la versión de Goku que podría restaurar su alma de necesitarlo, el Saiyajin que mejor representaba la capacidad para superar al destino adaptándose constantemente a cualquier transformación, y la bestia cuya oscuridad podría ver a través de la muerte destinada. Al final, el viaje a los paraísos era totalmente necesario, pues dicha travesía les daría a los mismos la capacidad real de poder comprenderlo todo sin que fuera nocivo para sus almas mortales. Estos debían conocer todos los conceptos primigenios y primordiales para ello y lo habían logrado. El enfrentarse a la muerte destinada los hacía conscientes que incluso la omnipotencia tenía fin, pues es el curso natural de la creación. Enfrentarse al destino los haría poder trascender aún más su existencia inmortal, logrando incluso el llegar a dominar el mismo. Esto les daría el poder de superar la casualidad y causalidad, con lo que podrían controlar su existencia completa pudiendo actuar sin la infinita cadena de hechos contrarios o alternativos de cualquier decisión, permitiendo que éstas conspiraran a su favor. El superar la casualidad y causalidad les podría dar control sobre la muerte destinada, lo que a su vez los llevaría a la obtención de la verdad absoluta. Es decir, un concepto que haría que tuvieran todas las respuestas de la existencia incluso a conceptos que aún no eran creados.
Una vez comprendidos todos estos conceptos primigenios, el verdadero heredero sería capaz de obtener la voluntad absoluta, siendo la solución o la aparente solución a todo. La apariencia de Goku no era más que un reflejo de lo mismo. Un ser totalmente corrompido, pero que al mismo tiempo tenía la responsabilidad de proteger con el poder más sagrado a la existencia. En conclusión, la voluntad absoluta no era más que la característica principal que hacía de un omnipotente, omnicapaz de poder lograr absolutamente todo sin importar absolutamente nada. Era básicamente lo que hacía que Dios fuese Dios. Goku aceptaría esto comprendiendo que era una responsabilidad que traería seguramente un castigo peor, pero la inexistencia debía ser superada costara lo que costara. Con esos ojos llenos de infinito odio, rencor y podredumbre mortal e inmortal se posarían en Tortur, quien entendería que no era solo un ser poderoso y ya. Era una amalgama peligrosa de divinidad y perversión sin límite. En solo un parpadeo aparecería frente al Saiyajin inexistente, volviendo a fallar un ataque al estilo de Damu y Yamoshi. Tal cual en su momento, Tortur usaría su poder para absorber su existencia, a lo que de un momento a otro sería tomado del cuello y arrastrado por cosmologías enteras. El Saiyajin inexistente no podría creerlo. Este sujeto había logrado ponerle una mano encima cuando eso era simplemente imposible. No se podía tocar algo que no existía. Antes de darse cuenta, volvería a estar inmóvil como hacía unos momentos, teniendo enfrente ese par de horrorosos ojos rojos que comenzarían a hacer dudar incluso a la misma inexistencia. Tortur comenzaría a tomarse las cosas en serio, recreando el ataque que había usado contra los primordiales. La lanza del vacío sería lanzada, a lo que Goku con solo un grito con la voz más aterradoramente demoníaca lo dispersaría, creando con existencias enteras. El desastre sería tal, que solo la presión de alguien como Goku estaba despedazando el alma de Vegeta sin quererlo. Inclusive el Mystic 5 completo, el cual podía hacerlo todo, estaría siendo destruido lentamente por ese poder de Goku. Antes de desaparecer, una mano aparecería enfrente a Ate diciendo que se apresurara pues no había tiempo. Vegeta la tomaría, siendo arrastrado por Zaiko a la cosmología de los paraísos. Vegeta le agradecería y seguido a esto quedaría sin palabras ante lo que pasaba. De alguna u otra forma la inexistencia estaba retrocediendo. Kakaroto en serio lo estaba logrando. Con cada ataque que Goku realizaba, no creaba existencias, sino cosmologías con múltiples existencias e infinidades de dimensiones dentro de estas. Era, por así decirlo, un ser tan absoluto que no sabía ni siquiera lo que creaba y destruía con su presencia. Era el Uno, el Alfa y el Omega. Tortur aún así no sería un hueso fácil, pues tenía razón en algo. No podía destruir la inexistencia. Se regeneraría tal cual como si no hubiera pasado nada, volviendo a impregnar todo de inexistencia incluso más que antes. Vegeta y Zaiko dirían que esto no era algo bueno. Hacía un momento todo parecía ir bien, y ahora volvía a estar peor. El Saiyajin de la inexistencia reiría, alegando que era divertido jugar. Sin embargo, ya lo había dicho. La inexistencia no podía ser destruida ni frenada. Una vez se infiltró en la existencia, ya todo para ellos estaba perdido. Podían pelear lo que quisieran y de hecho, debía admitir que era increíble que pudiera causarle impactos físicos. No obstante, de nada serviría. Goku por primera vez podría gesticular palabras, pero tendría una voz que no tenía nada que ver con la suya. Sin embargo, dejaría las cosas claras. No buscaba destruir la inexistencia. Ahora mismo lo sabía todo, inclusive el origen y la composición de la misma. Era absurdo pensar que algo así podía ser erradicado, pues sería algo más perjudicial que otra cosa. Sin embargo, como el dios que era, no era lo que buscaba. Ambos eran la máxima representación de ambos conceptos primigenios. Lo que daba vida, y lo que reducía todo a la nada. Era simple. Solo buscaba mantener las cosas así. Incluso el Saiyajin de la inexistencia no comprendería del todo eso, a lo que Goku se prepararía para hacer algo que no se sabría muy bien lo que sería. Goku y la voluntad absoluta eran cada vez un elemento mejor coaccionado, haciendo que lentamente perdiera la conciencia de su mortalidad, tal cual había pasado con los primordiales. Tortur diría que no perdiera su tiempo con planes abstractos, dado que no podía detener bajo ningún concepto la inexistencia. Goku no diría palabra, pero aún así saldría disparado contra logrando someterlo como lo había hecho anteriormente.
El Saiyajin de la inexistencia se lo tomaría con gracia alegando lo mismo que les había dicho a Damu y a Yamoshi. No podía destruir algo que no existía. No obstante, a Goku esto no parecía importarle en lo más mínimo, continuando con su arremetida constante. El reflejo de este combate era lo que pasaban en otras cosmologías en donde la existencia e inexistencia tendrían un contraste constante para ver qué concepto terminaba dominando. Las peleas entre omnipotentes debían ser así, pues un ser absoluto e inmortal no podía destruir a otro ser absoluto e inmortal. No obstante, Goku no buscaba esto, pues la lucha contra Torture era con un propósito diferente al de siempre. Esto lo comenzaría a entender el Saiyajin inexistente cuando vería sus poderes ser delimitados. Este sujeto no era para nada un ignorante, pues poseía en su mente la verdad absoluta. No buscaba el derrotarlo, sino sellarlo o comprimirlo por completo a un punto en donde fuese controlable. Torture diría que no lo tomara como idiota, diciendo que él sería quien comprimiría la existencia hasta volverla nada. Goku aún así era superior en todo sentido, dado que la voluntad absoluta lo volvía a alguien más poderoso que la lógica misma. Goku podía pelear en realidades donde este jamás podría ser vencido hasta que la inexistencia fuese un concepto inútil. Sin embargo, delante de él tenía a otro ser que podría tener este tipo de capacidades. Eso sí, Goku estaría fuera de control, volviéndose una bestia irrefrenable de poder existencial. Esto, aunque sonara loco, tenía que ser así. La voluntad absoluta era el concepto que hacía que todo primordial fuese eso, un ser absoluto en todo sentido. Este no debería estar atado por moralidad, ni por egoísmo. Su deber era ser una fuerza inigualable que no tuviera ningún tipo de limitante ante nadie. Esto funcionó así por eternidades absolutas, pero era propensa a fallar por precisamente el concepto por el que falló. Ser asimilada por un ser mortal. Este tipo de seres eran muy moldeables, además de que muy fácilmente tomaban caminos morales muy marcados en su vida. Goku en su caso pasó de aterrarse por el poder de dicho concepto, a asimilarse con él mismo al pasar el tiempo. Este ya no pensaba, no analizaba ni le rendía cuentas a nadie. Era solo una fuerza existencial irrefrenable que ya no tenía ningún tipo de control. Este comenzaría a gritar aún más fuerte, expulsando cantidades inexistentes de poder existencial. El aura que este desprendía era infinita y se transformaría en cosmologías completas. No universos, multiversos u omniversos. Ni siquiera en existencias, sino en cosmologías enteras cuyos regimientos podrían escapar del entendimiento de cualquier ser inmortal. La voluntad absoluta sería demasiado incluso para alguien como Torture, quien ya comenzaría a preocuparse en serio por esta situación. ¿Por qué ese sujeto era tan inimaginablemente inalcanzable? ¿Qué era lo que estaba haciendo y por qué incluso la inexistencia ahora parecía tan pequeña frente a él? Goku había estado gestando un plan perverso pero sumamente ingenioso, suprimir la inexistencia hasta que ya no fuera una amenaza. Esto sería tan brutal, que podría llegar incluso a corromper el concepto mismo de existencia. Lo que este estaba creando era tan demencial, que superaría los límites de la ficción y escritura, haciendo preguntar a Vegeta qué demonios estaba haciendo. Torture se hartaría de la situación yendo a toda velocidad contra Goku, ordenándole que se detuviera. Si seguía así, corrompería todo y lo llevaría a algo que nadie podría comprender. Un omnicosmo aberrante donde ningún concepto podría nacer. Este sería repelido por Goku, diciendo que todo debía llegar a su fin. Existencia e inexistencia debían dar paso al génesis mismo. Goku sería genuinamente indetenible, llevando al concepto de existencia a un punto tan brutal que este comenzaría a desquebrajarse. En ello los cuerpos de Damu y Yamoshi comenzarían a regenerarse por completo gracias a ello, percatándose de lo que estaba pasando. Eso que veían allí era una amalgama de poder desquiciada y sin control. Debían detenerla a como diera lugar. A medida que se acercaban se percatarían de que este ser aberrante era Goku, gritando que debía detenerse pues causaría un desastre aún peor que con la inexistencia. Damu diría que no había caso, recordando aquellos momentos donde sus creadores constantemente buscaban destruirse. Torturaría todo lo posible para que la inexistencia creciera al mismo tiempo que el poder de Goku, así Yamoshi alegando que esos dos llevarían a la implosión de todo. Tanto Damu como Yamoshi irían con todo hacia Goku para detenerlo, dándose cuenta de algo increíble.
Este ya era más capaz que ellos, pues rápidamente los tomaría a ambos del cuello diciendo que la existencia también debía desaparecer. Ambos podrían liberarse, intentando pelear en equipo contra Goku. Ver a estos dos seres primordiales ser apaleados de semejante manera servía para dimensionar lo fuera de escala que estaba esta versión de Goku. Ambos buscarían despertar a Goku de la voluntad absoluta, diciendo que se detuviera. Debía frenar todo esto antes de que el desenlace fuese algo que ni siquiera un primordial entendería. Tortur intentaría lanzar miles de lanzas del vacío alimentadas de las infinitas cosmologías que Goku estaba creando, logrando así ganar un poco de tiempo. Yamoshi diría que era inútil. Goku estaba totalmente consumido por la voluntad y la verdad absoluta. Jamás podrían detenerlo. Damu diría que no lo entendía, pues en su momento ninguno de ellos se comportó de esa manera tan desenfrenada. Yamoshi diría que era precisamente por ello. Se tenían el uno al otro para frenarse, como lo habían hecho sus creadores. Cuando ellos eran el motor de las existencias mantenían un equilibrio. En cambio sus creadores buscaban asimilarse el uno al otro y de conseguirlo obtendrían eso que ahora era Goku. Quizá después de todo lo que habían hecho no era un pecado imperdonable. El liberarse a esa culpa existencial les daría a estos más libertad que antes, incrementando así su comprensión cosmológica. Estos dirían que entonces en ese caso pelearían en serio y con todo, pero necesitaban ayuda. Lentamente con sus poderes, estos comenzarían a traer de vuelta a todos los amigos, allegados y participantes del torneo de mundos, pues era el momento de hacer valer todo el poder que estos habían desarrollado. ¿Qué diablos era eso?, preguntarían todos al llegar y ver la semejante bestia de poder incontrolable que estaba en ese sitio. Damu y Yamoshi estarían preparados lanzándose con todo hacia este de manera impecable. Zaiko diría que no podía ser. Realmente ese era su padre. ¿En qué momento llegó a semejante punto de hacer que tres entes supremamente primordiales pelearan en contra de detenerlo? No tenía ni el más mínimo sentido. Los Saiyajin primordiales usarían su vasto arsenal de técnicas milenarias, haciendo que Goku se los tomara en serio finalmente. Los tres tendrían una batalla más allá de la comprensión en donde Goku buscaría comprimir su existencia con cada golpe. La verdad absoluta le había dado a este las respuestas de todo. Verdaderamente no existía una forma en la que un primordial destruyera a otro, y eso había quedado comprobado luego de que Tortur no pudiera con ellos. No obstante, sabía que estos podían ser contenidos o suprimidos a tal punto en donde no fuesen un problema. Goku aún era superior a estos, pues su comprensión cosmológica era mayor y por ello jamás podría ser alcanzado. Sin embargo, Damu y Yamoshi no se darían por vencidos tan fácilmente. Los primordiales, aunque ya no, en su momento también fueron poseedores de la voluntad absoluta. La misma no es una transformación como tal, ni un incremento de poder más. Es de hecho, la comprensión y convencimiento de que un ser puede hacerlo absolutamente todo sin limitación alguna. Por esa razón, intentar pelear contra este para detenerlo era en definitiva una idea que jamás podría concretarse. No obstante, poco de lo que quedaba de ellos dentro de Goku antes de convertirse en lo que era comprenderían exactamente las palabras que este había dicho en medio de su pelea contra Demiurgo. Quizá no llevaría a nada, pero pelear era lo que había iniciado todo y posiblemente sería lo que lo finalizaría. Tanto Damu como Yamoshi recobrarían poco a poco su espíritu de lucha, peleando no solo por detener a Goku y a la voluntad absoluta, sino por regalarse a sí mismos una última pelea que esta vez sí valiera la pena. Nada de pelear por responsabilidad ni por conceptos abstractos. Peleaban por un amigo y por saber que su sangre Saiyajin retumbaba por esta misma. Después de todo, no había nada que representara más la omnipotencia que un dios guerrero, y no uno que asumiera su superioridad por designación. Eso es lo que hacía que no hubiera deidad que se les comparara a estas. Tortur por su lado diría que eran realmente patéticos. Que no habían entendido que pelear no solucionaría nada. La existencia solo traía situaciones como estas en donde los conceptos primordiales colapsarían al final de todo. La era de la oscuridad debía llegar y ahora estaba más cerca que nunca. Zaiko estaría sin palabras observando la batalla, a lo que una voz familiar lo llamaría desde lejos. Este se percataría que era Irina, quien se alegraría de verlo con vida luego de la travesía por los paraísos. Zaiko correspondería a esto, diciendo que aún así había surgido un problema aún mayor, pues Goku ahora buscaba hacer colapsar todo lo que existió y lo que aún no ha existido. Irina quedaría confundida, a lo que Zaiko con una leve sonrisa solo le diría que no lo sabía, era la forma en la que los dioses absolutos como él acostumbraban a decir.
Por su lado Trunks y Gohan irían con Vegeta, preguntando qué demonios había pasado y de dónde había aparecido ese monstruo tan descomunal. Hacía ver vulnerables a seres invencibles como Damu y Yamoshi. Vegeta diría que ese de allí era Kakaroto, y que había terminado así ya que subestimaron el alcance de la voluntad absoluta. Ambos quedarían sin palabras diciendo que esto era malo, además de preguntar si había alguna forma de solucionarlo. Vegeta solo vería fijamente la batalla, recomendando que hicieran lo mismo. Esos seres de allí eran los primordiales. Aquellos quienes habían creado todo sin siquiera haberlo planeado. Su poder era tan demencial, que sus pensamientos eran suficientes para crear existencias enteras. Pues bueno, ni ellos eran capaces de encontrar una respuesta. Era la mayor representación de que todo estaba perdido. Aún así, Vegeta vería a Trunks, materializando su espada y agradeciéndole por habérsela prestado. No tenía idea de lo poderosa que era, y de lo mucho que había ayudado. Broly vería a todos, diciendo que las conversaciones que tenían eran melancólicas y tenían un tono de despedida constante. Entonces realmente había llegado el final. Aún así, este preguntaría por el 20 Supremo y por Takama, así ninguno respondiendo, lo que haría que Broly Ultra Legendario entendiera a la perfección. Solo quedaba esperar al fin en ese caso. Este sentimiento comenzaría a extrapolarse incluso a seres como Damu y Yamoshi, quienes también comenzarían a entender que probablemente ni ellos podrían derrotar a Goku. Todo comenzaría a colapsar. El concepto de existencia e inexistencia empezarían a implosionar en lo que era el Génesis mismo. Un concepto que representaría algo desconocido para ellos pero que sentían que no debía llegar. Goku con cada ataque comenzaría a contenerlos y suprimirlos con respecto a su infinidad, viendo como ahora sí nada podría ayudarlos. En ello, Damu vería a Yamoshi diciendo que realmente lo lamentaba. Sabía que todo esto que estaba pasando era por su culpa. Siempre lo arrastró en su eternidad en el infierno uno porque, siendo sincero, le aterraba la idea de estar solo. Cuando este se marchó, sintió como algo peor que la muerte se cernió sobre él, pues ya no solo sus creadores sino su propio hermano habían demostrado estar mejor sin él. Después de eso, solo quiso morir pero nunca lo consiguió. Por ello cometió la locura de querer detener a sus creadores con sus propias manos. Yamoshi respondería que no tenía por qué disculparse. Siempre fue muy egoísta con él y jamás debió abandonarlo de la manera en que lo hizo. De haberse quedado quién sabe, y podrían haber encontrado una solución diferente. Su más grande castigo fue el ver a su hermano sumirse en el peor sufrimiento jamás concebido. Quizá debieron aceptar su destino y no arrastrar a estos mortales a esta situación por asimilar aquellas masas de poder infinito. Goku había logrado contener casi por completo a tres primordiales al mismo tiempo, pues Torture ya prácticamente no tenía influencia en nada. Goku había creado tantas existencias y cosmologías que la inexistencia se vería pequeña delante de estas. Damu diría que eso era asimilación. Era lo que había pasado en principio con ellos. Yamoshi preguntaría de qué hablaba, a lo que Damu pediría que se fijara bien. No era muy diferente a aquella situación de la primera existencia. Ambos sometidos y a punto de desaparecer. Solo debían repetir el proceso. Yamoshi diría que no veía posible pues ahora se enfrentaban a un ser físico y notablemente superior. Damu diría que por favor confiara en él, a lo que Yamoshi, teniendo en cuenta su pasado, aceptaría sin dudarlo por un momento. Damu hablaría con Zaiko y Vegeta, diciendo que lamentaban esto, ya que sabían que ya habían hecho mucho. No obstante, necesitaban su ayuda una vez más. Esto sería el todo por el todo. Ambos aceptarían sin dudarlo también, así comentando el plan final. Goku ya estaría finalmente puesto para comprimir y reducir a sus intentos de iguales, diciendo que el Génesis debía llegar al final de todo. Yamoshi diría que debía detenerse y que dejara todo en sus manos. La voluntad absoluta reiría, a lo que un momento después vería una intensa luz en la lejanía. Esta sería provocada por una infinidad de personas que habían aparecido de la nada. Eran cientos o quizá miles quienes estaban preparadas para lanzar un único ataque. Todos comenzarían a cargar un Kamehameha, diciendo que debía volver sin importar nada. Todos estaban dispuestos a dar su existencia por él. Dicho ataque sería lanzado siendo recibido por Goku a sabiendas que esto no tendría ningún efecto. No obstante, esta vez sí que lo tendría.
En un lugar muy oscuro, estaría el alma ya perdida de Goku dentro de la inmensidad de la voluntad absoluta. Este caminaría sin rumbo alguno pues ya no había nada dentro de sí por lo que luchar. Aún así, Goku mantendría en su mente el plan inicial que lo había llevado hasta aquí. Llegar al final sin importar nada. Esto se repetiría constantemente en todos lados como si fuese un tormento, a lo que de la nada comenzaría a escuchar pasos a su lado. Estos solo tendrían sonido más no apariencia siendo bastante confuso. Goku preguntaría quién era, y por qué lo atormentaban así. Al mirar hacia arriba vería dos inmensos ojos rojos viéndolo fijamente, haciéndolo experimentar el mayor horror que se pudiera dimensionar. Goku caería al suelo arrepentido, preguntándose si lo que había hecho estaba mal. En ello, dos manos aparecerían frente a él diciendo que se levantara. Si así lo deseaba podían acompañarlo. Goku vería a estos, percatándose de que eran dos seres frente a él. Pero, ¿quiénes eran? Estos un poco apenados dirían que era cierto. Jamás los había visto en sus formas originales. Pues bueno, ellos eran Damu y Yamoshi. Los primeros Saiyajins o más bien, los primeros mortales creados. Goku no podría creerlo pero se alegraría mucho de verlos. Era bastante extraño no ver esos cabellos tan alocados en ellos. Yamoshi diría que no se lo repitiera, para él era un claro y molesto error de diseño. Pelear así no era nada cómodo. Damu diría que no era para tanto, pues al menos el suyo no lo pinchaba constantemente. Goku vería que después de todo también tenían una personalidad parecida a la suya, alegrándose de conocerlos como realmente eran. Damu diría que bueno, era agradable pero debían caminar un poco ya que necesitaban comentarle algo. Suponían que para este punto tenía seguramente un montón de preguntas que hacerles, pues al no estar en el modo de frenesí constante de sus respectivas transformaciones infinitas, pensar para ellos era algo más sencillo que de costumbre. Goku diría que lo había logrado. Había cumplido todos los designios que les habían dejado a él y a sus compañeros. Sin embargo, el objetivo lo hizo sentir vacío incluso cuando en teoría lo había encontrado todo. Se sentía engañado, triste y enfurecido al mismo tiempo. Ellos habían planificado el sacrificarlo sin pensar en las consecuencias. Yamoshi diría que así era, pero llegados al punto donde estaban esas trivialidades ya no tenían mucho sentido. Jugaron toda su eternidad a ser Dios y cuando realmente lo fueron, todo fue peor de lo que era antes. No era propio de un ser absoluto el decir estas cosas pero lo sentían. De haber confiado más en ellos quizá habrían tomado previsiones desde el momento en el que se habían conocido. A Goku no le tomaría mucho tiempo darse cuenta de que en sus voces se escuchaba un profundo lamento, aceptando sus disculpas inmediatamente. Ahora mismo eran uno solo y les agradecía profundamente el haberlo acompañado. Los tres se detendrían, así Goku preguntando qué se supone que eran esos ojos que se cernían sobre ellos. Damu diría que era la voluntad absoluta. Realmente se personificaba individualmente en cada ser que la poseyera. Él por ejemplo veía a su hermano obteniendo al Super Saiyajin infinito, y en el caso de Yamoshi vería una y otra vez el lamento eterno de Damu. Era lo que alimentaba ese ansia de querer seguir para huir de ese miedo tan profundo. Estos le preguntarían en ese caso qué era lo que realmente veía. Goku se reafirmaría en que eran un par de ojos profundamente rojos pero sin cuerpo. Yamoshi diría que era interesante. Quizá esos ojos eran la representación de su miedo más grande, el cual era el reflejo de un Goku que lastimara a sus propios amigos. Goku recordaría todas aquellas veces donde esto lo consternaba, diciéndole a Yamoshi que realmente tenía toda la razón. Había dado con su miedo más grande. Este le respondería de Goku diciéndole que realmente era un ser muy interesante. Sin embargo, no estaban aquí solo para charlar. Como veía, gracias a la voluntad absoluta él se había convertido en lo que más temía. Alguien que destruiría todo, incluyendo a sus más allegados. Veían en su alma que siempre quiso volverse más fuerte para tener peleas increíbles, pero a su vez tenía miedo de soltar el poder para que no cayera en manos equivocadas. Ellos habían llamado a todos aquellos quienes alguna vez lo conocieron para que lo hiciera recaer en su mortalidad, dándoles la posibilidad de entrar a su alma tal cual él lo había hecho antes. Goku no lo entendería del todo, así Damu diciendo que para bien o para mal él tenía algo que les pertenecía a ellos. Siendo sinceros, no podían entender una manera en la que no fuesen ellos los portadores eternos de la voluntad absoluta.
Goku diría que no, pues él había visto en dicho poder todo el sufrimiento de ambos en todas esas eternidades. No le parecía justo que fuesen ellos otra vez quienes cargaran con esto. Ambos Saiyajin de la primera existencia dirían que no era algo que estuviera de discusión. No le querían mostrar lo que seguramente su avatar físico estaba causando, pero tenían poco tiempo. Goku se entristecería en gran medida, puesto que además de que esto representaba que ambos volvieran a ese sufrimiento tan grande, también significaría que todo lo que había pasado hasta ahora sí era un error. Se negaba a creerlo. Damu se acercaría poniendo una mano en su hombro, diciendo que lastimosamente no todo debía tener un final bueno. La única decisión realmente correcta era haber asimilado a sus creadores cargando ellos con el dolor de todas las existencias y cosmologías venideras. Era un sacrificio desgarrador, pero así era. Yamoshi acompañaría las palabras de Damu, diciendo que nunca había sido tan sentimental como su hermano. Realmente no le emocionaba demasiado serlo. No obstante, si había un consuelo dentro de todo este infinito tormento, era pasarlo junto a su hermano. Que viera el lado bueno de todo. Siempre quiso ser más fuerte y lo había conseguido. Ahora era el ser más poderoso, pues nadie, jamás y bajo ningún concepto podría superarlo por omnipotente que fuese. Ni siquiera ellos en su máximo poder. Goku preguntaría qué pasaría con la inexistencia en ese caso, así estos diciendo que ya eso sería su asunto como seres realmente inalcanzables. Como matiz, estos también le responderían a Goku el porqué de Miurgo. Estos dirían que desde su creación notaban el desdén de sus hermanos divinos. Nunca quisieron hacer conflicto de ello, pues los entendían de cierta manera. Demiurgo era para ellos un ser imponente, pues jamás podrías imaginar que un ser con semejante presencia y apariencia fuese capaz de crear un cosmos tan increíble y funcional. Estos lamentaron mucho siempre su desaparición, guardando un gran respeto por él. Por ello, en base a la voluntad absoluta, crearon un avatar lo más semejante a él posible. O por lo menos, semejante a lo que ellos esperaban que fuera. Realmente le agradecían el haber limpiado un poco su nombre. Goku al final aceptaría, pidiendo una última petición para ellos. Una pelea. Ambos no entenderían muy bien, así Goku repitiéndolo. Una pelea. Una batalla sin conceptos locos, sin poderes infinitos o transformaciones primordiales. Solo ellos en su estado base mostrando su técnica. Estos sonrientes aceptarían diciendo que sería un honor. Teniendo una increíble pelea en simultáneo, donde sorpresivamente Goku tendría una leve ventaja. Este recordaría todos los estilos de pelea que había aprendido, admirando así el estilo de pelea primigenio y primitivo de estos. En un momento dado, estos se alejarían para cargar un ataque con sus puños, del cual saldría un gran estallido de luz. Al despertar, Goku habría vuelto a su estado base, y no solo él, sino todos los demás quienes alguna vez fueron omnipotentes. Todos se alegrarían de ver a Goku, diciendo que era un gusto volver a tenerlo como de costumbre. Detrás de ellos estarían dos presencias infinitas. De hecho, las dos presencias más infinitas de todas, como siempre lo debieron ser. Ya no eran los Damu y Yamoshi que conocían. Ahora eran nuevamente el Super Saiyajin Infinito y Super Saiyajin 20.000. Tortur se alegraría de esto, pues entonces ya Goku había desistido. Solo debía derrotarlos de nuevo a ellos. Antes de intentar nada, este sería comprimido por completo por los primordiales, pues ahora que habían recuperado la voluntad absoluta, volvían a ser total y absolutamente invencibles sin objeción por omnipotente que fuese. Antes de volver a perderse por completo, estos verían a Goku a los ojos como en aquella primera vez en el Infierno 1, asintiendo y dando a entender que eso era lo que debía pasar. Este diría que lo lamentaba profundamente, a lo que instantes después sería transportado como antes. Una voz repetiría el nombre de Goku, y esta voz se irían volviendo varias. De tanto repetirse, este reaccionaría despertando de golpe. Cuando podría fijarse bien, vería que estaba en el mundo vacío junto a sus amigos, quienes se alegrarían de verlo diciendo que lo había logrado. Finalmente habían ganado. Goku no entendería, preguntando a quién habían ganado, así recibiendo la respuesta de quién habían vencido. Celbucer. Goku tendría recuerdos muy difusos de algo, pero no podría recordar el qué.
Sin embargo, se alegraría de haber vencido. Vegeta, Broly, Bardock, sus hijos y muchos más estarían dejando todo como un simple sueño que jamás había sucedido. No obstante, a lo lejos vería a dos seres debilitados. Dos seres que eran muy familiares para él y para todos, siendo Zaiko e Irina. Aparentemente ellos también habían sobrevivido y resucitado gracias al Super Saiyajin 10. Esta vez todo tendría orden y los infiernos junto a sus guardianes estarían en paz. El reino celeste no se descompensaría, dando así como cerrado cualquier otro tipo de amenaza futura. Todo esto teniendo como costo el tormento eterno de quienes buscaban equilibrio. Dejando todo como si nada hubiera pasado. Seres como Takama y el 20 Supremos lastimosamente no volverían, pues la muerte destinada no tendría vuelta atrás. Muy lejos en el tiempo. Allá donde la realidad común comenzaba a distorsionarse y a cambiar, estaría pasando algo increíble. En un lugar tranquilo y pacífico, dos seres heridos casi de muerte recobrarían lentamente la conciencia. Estos no entenderían absolutamente nada de lo que estaba pasando, pero al verse recobrarían la conciencia completamente. Ambos dirían sus nombres, preguntando al unísono Damu y Yamoshi. Pero, ¿qué demonios había pasado y por qué estaban en este sitio y no en la primera existencia? Pues bueno, eso ya sería una historia que contar en otra ocasión. Lo cierto es, que esta historia o línea existencial de Dragon Ball AF había llegado por fin a un cierre.